Sí, y fíjate, esta parte que dices del contexto es súper importante, ¿no? Porque pueden, o sea, el contexto social, el contexto cultural, contexto familiar, hay muchas cosas que pueden influir, pero, o sea, a mí algo que me ha pasado en mi carrera profesional es súper curioso. Cuando te hacen los exámenes de aptitudes, por ejemplo, uno súper famoso, el DISC, y algo muy interesante es Bien, cómo, pues, conforme vas evolucionando en el tiempo, ¿puedes ¿perdón? explicar rápidamente qué es el DISC? Sí, mira, básicamente te miden 4 diferentes atributos, ¿no? Para determinar tu tipo de personalidad y tus skills, ¿no? Qué tipo de persona, no tanto qué tipo de persona eres, sino cuáles son los skills que tienes como persona, Tus cuáles inclinaciones. son atributos y un poquito cómo son tus oportunidades y debilidades, te van segmentando en estos diferentes puntos, ¿no? Era Y dominante intelectual, creo, ¿no? ¿Te ahora acuerdas? la verdad es que no recuerdo, pero podemos buscar y lo agregamos ahí lo agregamos en el chat. Me acuerdo que al final del día, o sea, te dice o sea, hacia dónde están eh, pues sí, tus objetivos, y también pueden medir muchas cosas. O sea, por ejemplo, me acuerdo que una parte medía tu energía, tu entusiasmo, sinceridad, qué tan dependible eras, la calidad con lo que haces las cosas, qué tan competente eres, expresión, etcétera, etcétera. Pero bueno, te segmentan en estos 4 A atributos. ver, aquí los tengo nada más para quitar la duda, para no dejarlo ahí en el tintero. Es A ver, dominance o ser dominante, qué tan dominante es una persona, influence, qué tan influyente, o sea, qué tanto influyes en otras personas, steadiness, me supongo que qué tan consistente, Estable. Ajá. y conscientiousness, que es qué tanto puedes trabajar, como se llama, qué tan arduo puede trabajar uno en una sola tarea mucho tiempo. sí, y esos son, te digo, los 4 grandes brackets que igual se van subdividiendo en diferentes aptitudes, ¿no? No sé si querías ahí agregar algo, Joaquín. No, ya era, también lo estaba abriendo, también lo abrí y ya también lo tenía aquí. Ah, Pero súper. y es bien curioso. Sigue y ahorita te platico Va. algunas anécdotas. Y te digo, pues te contaba, ¿no? Entonces, cada vez que me tocó cambiar de puesto, pues hacíamos me tocaba que me hicieran el estudio, ¿no? Y algo que pasaba es cada periodo iban cambiando justo entre la D, la I, la S y las. O sea, no eres un ente estático, vaya, ¿no? Vas cambiando. ¿Por qué? Porque pasaban un par de cosas. Para ese siguiente puesto o sea, antes de empezar el puesto, yo tenía ciertos skill sets. Bueno, me tomó 2 o 3 años trabajar en los skill sets que necesitaba o pulir, ¿no? Los skill sets que necesitaba para el siguiente puesto. ¿Qué sucedió? En el momento que ya hago el test, pues puedes ver cómo se hizo, cómo fluyó, cómo cambió, no en qué cosas mejoré. Y es un intercambio, ojo, porque no vas a tener el 100 en todo. A lo mejor empiezas a ser más determinado, empiezas a desarrollar más el liderazgo, ¿me entiendes? Pero a lo mejor vas dejando otra cosa. No quiere decir que te vuelvas menos competente. Sin embargo, tu atención y tu foco, porque ese es como me gusta ponerlo, esto se vuelve más crítico o en ese siguiente rol que vas a tomar versus el rol que tienes o el que tenías anteriormente. Entonces, a mí me pareció muy interesante, número 1, cómo vas evolucionando, y 2, o sea, si bien sí te estás definiendo una identidad personal, tampoco casarte con una, porque vas a ir evolucionando con el tiempo y ese es el objetivo, ¿no? Al final del día para eso te preparas, para mejores oportunidades, pero para también tú ir creciendo y mejorando en estos aspectos que a lo mejor uno o no eras tan dominante, o 2, simplemente es hacia allá quiero llevar mi carrera. ¿Sabes algo que de ahorita que lo estabas mencionando con el tema de DISC y esta parte? Eh, Hubo una parte muy frustrante en los últimos años, no sé, tipo 7, 8 años, cuando estuve aquí en Alemania sobre todo, donde no entendía o sea, ustedes están pidiendo cierto perfil, cuando estaba aplicando. Ustedes piden cierto perfil, ok. Yo creía que tenía todas las características para cumplir y sobrepasar lo que pedían.
A lo mejor te ponen ahí que tienes que hablar un muy buen nivel de alemán y a lo mejor te da buen nivel, pero no es suficiente. Entonces, como uno nunca sabe por qué te dicen que no, porque es que si te pueden discriminar y los puedes demandar, por eso mejor prefieren no decirte por la razón por la cual no te contratan. Después de prueba y error durante muchos años, después descubrí una cosa, también por feedback y eso, que lo que decía Joaquín hace rato del costo de oportunidad. No me acuerdo no me acuerdo el dato exacto, pero decían que cuando tú contratas a un empleado equivocamente o que no es para cubrir el puesto, te sale muchas veces 2 o 3 veces más caro que si te esperas y contratas a la persona ideal para el puesto. Entonces, la gente o las empresas que sí saben acerca de esto, porque muchas no lo saben, contratan gente, les pagan un salario, los entrenan, pierden tiempo y después para ir a buscar a alguien más y hacer lo mismo, pues obviamente perdieron, ese es el costo de oportunidades, ya perdieron un montón de tiempo y dinero. El tema es que ahí viene la parte o el arte de reclutar, que justamente para reclutar ese talento es no, es que tenemos que contratar a la persona más cercana al perfil de éxito que nosotros necesitamos. El último ejemplo que tengo yo personalmente fue cuando estuve en proceso de selección con Salesforce y me dijeron, tienes todo para triunfar aquí. Me hablaron personalmente, normalmente no te dicen que no, te dicen que no por correo y ya va, pero me hablaron, me dijeron, es que te queremos decir que estás muy bien. El problema es que te vas a encontrar con tantos problemas por el alemán, porque no es alemán nativo. Y dice, como no tienes alemán nativo, vas a enfrentarte con problemas que te van a detener o te van a frenar. Y nosotros necesitamos actuar, necesitamos avanzar. Y no es porque no creamos que puedas o no puedas, sino más bien queremos al perfil que no tenga esos problemas. Y yo me decía, wow, órale, pues se los agradezco, ¿no? Gracias por decirme. Sí, claro, al final del día te dicen, o sea, ¿qué cosas son necessities en lugar de commodities para ellos, ¿no? Que es súper válido. Son los non-negotiables en ese sentido. Exactamente. Pero para eso también son personas expertas que saben lo que quieren. Eso también del otro lado, que decías de la moneda. ¿Y cómo fue tu experiencia, Joaquín, con lo que nos querías platicar sobre el DISC? Sí. Creo que este tipo de metodologías y de exámenes de cómo de personalidad de la gente es bien curioso. Me ha tocado leer muchos de estos análisis y cómo la gente realmente es y cómo la gente se percibe o quiere percibirse, y hay veces en las que es completamente opuesto, ¿no? O sea, por un lado, porque a lo mejor la gente hace los exámenes, pero en realidad no sabe cuáles son los resultados de los exámenes, ¿no? Y un poquito como decirle, igual compartir viene al menos el examen los resultados que a mí me ha tocado leer es cómo eres, después cómo crees que eres o cómo te ves, y después te hacen como un mix de pues, cómo vas a hacer y ya te saco un resumen, ¿no? Y es bien curioso, sobre todo, por ejemplo, en la parte de dominancia, ¿no? ¿Qué tan dominante realmente eres contra cómo tú te ves? Porque muchas veces la gente como que trata de verse o quererse ver más dominante o más de llevar como ese liderazgo y así, y cuando en realidad a lo mejor no está para allá. Puede que sea bueno, puede que sea malo, ¿no? O la parte de, ¿cuál era el otro? Influyente. ¿Qué tanto te dejas influir sobre las demás personas? Y aquí empiezan como otras cosas, ¿no? Y también los perfiles, hablando de los perfiles, pues habrá perfiles donde necesites ser más o dejarte influir más de las personas que otros, ¿no? O sea, habrá posiciones en las que tienes que ser muy recto porque tienes las normas o las políticas de la compañía sobre ética, conflictos de interés, etcétera, etcétera, donde tienes que casi ser la persona menos influyente porque no puede llegar el de ventas, darte unas palmaditas en la espalda, medio chorearte y ya incumpliste, ¿no? Entonces, pues es ahí también donde entra como esta parte de no porque seas más influyente o menos influyente vas a ser mejor o peor. Simplemente es la necesidad de cada posición la que va a definir hacia qué lado tienes que estar, ¿no? Y pues al final también, si lo que decías, Darío, ahorita, de pues,
la posición es casi que perfecta para ti, pero te falta esto, ¿no? Puede ser que, pues a lo mejor sí ahorita quieres y la posición puede estar casi perfecta para ti, pero pues aquí no haces el fit perfecto y puedes entrar a un lugar donde te llenas de frustraciones y de problemas que a lo mejor tú no quieres, o sea, o que no estás planeando, volvemos a lo mismo, el otro lado de la moneda. Si eres una persona que te dejas influir muchísimo y te da una posición donde necesitas cumplir con todas las políticas al pie de la letra y después vas a entrar en una frustración porque pues quieres, no sé, a lo mejor quedar un poquito mejor con las personas, tener una mejor relación con tus stakeholders y lo que quieras, y es una posición donde necesitas cumplir al pie de la letra algunos estándares.